Te quedas para mañana. Tú también. Ustedes dos nada más. Nada más. El caso de los maestros que están protestando ya se les está atendiendo. Lo que están demandando, pues ya se está cumpliendo. Quieren, por ejemplo, la cancelación de la reforma educativa, eso ya se hizo, aunque ellos sostienen que no, son visiones distintas. Tienen un punto que es por falta de información, piensan que la educación indígena de los maestros indígenas va a pasar al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, y no es cierto, va a seguir estando en la Secretaría de Educación Pública. Yo fui director del INI y en ese entonces se creó, ya estaba, pero tenía que ver con nosotros, la Dirección de Educación Indígena, que es la que desde hace muchísimo tiempo lleva todo el proceso de enseñanza, aprendizaje en comunidades indígenas, y va a seguir igual, sí, pero ellos están manejando de que ya no va a ser así. Es un asunto nada más de información. ¿Qué más de lo que plantean? Diálogo. Claro que sí, con la secretaria de Educación, los está atendiendo, los va a seguir atendiendo. No, eso es otra cosa, que hay maestros presos, otra cosa que manejan que no es cierta, es de que hay maestros despedidos porque protestaron por la reforma educativa. Todos los maestros que se habían despedido se les incorporó, a todos se les incorporó, se les pagaron sus sueldos que no habían recibido de manera injusta como represalias por no aceptar la mal llamada reforma educativa. Y les tenemos mucho respeto a los maestros en general. Ayer lo decía yo, no hay nadie que no tenga una experiencia buena de una maestra, de un maestro. Todos tenemos una relación afectuosa, cariñosa con nuestras maestras, con nuestros maestros. Yo estoy aquí por los maestros, por las enseñanzas de los maestros, y además por un maestro que todavía vive, maestro Rodolfo Lara Laguna, que me daba civismo en secundaria, pero era un luchador social, sigue siendo juarista, un hombre íntegro, honesto, había participado en los movimientos estudiantiles, siendo maestro
participó porque estaba al mismo tiempo estudiando Derecho en Villahermosa y era pues el asesor. Por ser mayor ya era maestro y estudiaba Derecho en el movimiento del 68 y me tocó irlo a ver. Yo estaba en segundo de secundaria, en huelga de hambre, allá en Plaza de Armas, frente al Palacio. Luego estuvo preso y ese maestro me marcó y así muchos otros. Entonces, lo que hicieron estos Claudios fue de lo más ofensivo, porque empezaron a degradar, a insultar, a responsabilizar de la mala calidad de la educación en México a los maestros. Eso nunca había sucedido. Siempre al maestro se le respetaba, se le consideraba un guía. El maestro, el médico, el cura y el maestro sobre todo, el profe. Y de repente llegan estos irresponsables, fifís, y empiezan a ningunear al magisterio, a culpar a los maestros de todo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues darle su lugar, exaltar la importancia que tienen los maestros, ayudarlos para que puedan hacer su trabajo con salarios justos, resolver problemas como el de las pensiones. Imagínense lo que hicieron en la época de Calderón con la señora Elvester, la reforma a las pensiones para que los que se jubilen hacia adelante no reciban ni siquiera la mitad de su sueldo de pensión. Entonces tenemos que buscar la forma de ayudar en eso. Y hay muy buena relación y ellos lo saben, la mayoría de los maestros. Tan es así que no han habido huelgas, nada que ver con lo que pasaba antes en los gobiernos neoliberales, que los maestros pues protestaban. ¿Cómo no van a protestar si querían imponerles una reforma para quitarles sus derechos y para privatizar la educación? ¿Cuál era la respuesta? ¿O qué esgrimían? Me acuerdo mucho. Es que hay que evitar que se vendan las plazas de maestros. ¿Y saben quién decía eso? El que estaba de secretario de Educación, Otto Granados, que venía desde la época de Salinas. Había estado precisamente en comunicación social, nada que ver con Jesús, con Salinas, y había estado de gobernador en Aguascalientes. Y saben, una vez me dijeron, es que ustedes defienden a los maestros, estábamos en la oposición, porque quieren
que se sigan vendiendo las plazas. Y les contesté, no, el único que vende las plazas es Soto, porque cuando fue gobernador de Aguascalientes vendió la plaza de toros de Aguascalientes. Entonces, así como Claudio, sin autoridad moral, entonces una campaña de desprestigio generalizar, resultados, así rápido. 12.200.000 estudiantes reciben becas. 12.200.000 estudiantes de familias pobres. Inversión, casi 100.000 millones de pesos. Más exacto, 96.000 millones de pesos. Nunca se habían entregado esas becas. Segundo, 66% de las escuelas hasta ahora, pero vamos a llegar al 100%, sobre todo de las más abandonadas, han recibido presupuesto para su mantenimiento de manera directa, las sociedades de madres y de padres de familia. Tercero, algo que es muy importante, ya se están elaborando los nuevos libros de texto que se van a utilizar en el próximo ciclo escolar, con los nuevos contenidos, con educación científica, pero humanística. Nada que ver con el pensamiento neoliberal o neoporfirista, conservador, corrupto. Nada. Nada, nada, nada. Eso no les gusta a los conservadores. No les gustó en la época de que el presidente López Mateos, un buen presidente, decidió entregar los libros de texto gratuitos. Hubo manifestaciones de los conservadores en contra. Y el tema 4, aumento salarial, promedio 8.2, pero algo que es muy importante, ningún maestro va a ganar, ningún trabajador de la educación, menos de 16,000 pesos mensuales. De todas formas, van a ganar lo mismo que gana un trabajador en promedio de los que están inscritos en el Seguro Social. Esto va a significar un incremento considerable porque había el año pasado, que ya hicimos este ajuste, antes o hace un año el promedio de sueldo de un trabajador del Seguro Social era de 12,500 millones, 12,500 pesos mensuales. Pero había maestros que ganaban 8. Entonces decidimos que ninguno ganara menos que el promedio de los trabajadores inscritos en el Seguro Social. En ese entonces 12,500 pesos mensuales. Pero de el año pasado a este año, a ver, ¿por qué no pones la gráfica del promedio de sueldo de los trabajadores al servicio del Seguro Social? Que son como 21,800,000. Entonces el promedio ahora ya
es 16,000 pesos. Y claro que hay maestros, muchos maestros, miles de maestros, ganando menos que eso. Entonces, ya decidimos que mínimo es eso. Claro, el que gana más va a tener también aumento, pero nadie va a ganar menos de 16,000. Todos, en general, vamos a hacer los acuerdos con los gobiernos estatales con ese propósito. Esto nos va a significar una inversión que no gasto de 42,000 millones de pesos adicionales, en beneficio de los maestros. Sí, lo que es el salario, básicamente. Sí, pero es para todos. O sea, es que ellos son los que más se van a beneficiar. Los que ganan menos, precisamente. Esos son los que... Es esto, mire. Es que andaba por aquí. El año pasado. Y decía yo 12, ¿no? Sí. Pero ahora está acá. Entonces, es como un mínimo. Y de aquí para arriba. Entonces, por eso no hay problema. Pero ¿qué ha pasado? En correspondencia. No hay paros, no se deja de dar clases, los maestros siempre actuando de manera responsable, maestras, maestros. Es una relación distinta, completamente. Y esto lo vamos a seguir manteniendo. Y los de la CENTE, pues son también muy bien tratados. ¿Cómo nos vamos a olvidar que cuando estaban imponiendo la mal llamada reforma educativa, pues todos los maestros estaban inconformes, pero estaban inconformes sin movilizarse. Y los únicos que se movilizaban eran los de la CENTE y eran los que recibían los garrotazos y los que iban a la cárcel. Entonces, por eso les tenemos que tener mucho respeto y atención a ellos, a todos. Claro, yo también entiendo, ellos no pueden ser gobiernistas, pues, aun cuando tengan simpatías, la mayoría, sobre todo las bases, simpatizan con nuestro movimiento. Pero ni modo que ya se acabe su movimiento. No, tiene que mantenerse. Y y nunca van a ser reprimidos, nunca. Jamás la represión. Eso ya se acabó. Eso es para... Sí regresan los corruptos, autoritarios, a los que dirige ¿cómo se llama? Claudio X González. Pero miren, toco madera. Hay una canción de Serrat. Toco madera, ponla. Para. Eso corresponde a el presupuesto para las universidades, que son autónomas. Entonces, en su presupuesto tienen ya considerado lo que deben de destinar
a sus profesores. O sea, el Congreso aprueba el presupuesto anual para las universidades. Estamos viendo, por ejemplo, una de las cosas que les planteé ayer era atender, así como el caso de las pensiones, lo de el servicio médico en el ISSSTE. Y también hicimos el compromiso de que tiene que funcionar bien, porque saquearon el ISSSTE, lo privatizaron por completo, lo que llaman subrogar todos los servicios. Bueno, hasta las ambulancias no son del ISSSTE, son de particulares que las contrata el ISSSTE, los laboratorios los contrata el ISSSTE, hasta los equipos, quirófanos, están contratados por particulares. No, si saquearon por completo, saquearon al gobierno, era una banda de malhechores que se dedicó a robar, a saquear. Por eso también es su enojo, porque todo era corrupción, todo. Bueno, todavía no terminamos de limpiar. Nos faltan precisamente los hospitales privados. Hay hospitales que construyeron particulares, como los reclusorios privados. Y entonces se hicieron contratos con estos hospitales y el gobierno les tiene que pagar, tengan o no tengan enfermos, una cantidad al año. Estamos hablando de miles de millones de pesos. Están en el ISSSTE, están en el Seguro, están en la Secretaría de Salud. ¿Cómo era, pues? Esto surgió en la época de Calderón. Si se quería construir un hospital, se le decía al gobernador, entrega la construcción a esta empresa. Son contratos que se llamaban públicos privados. Esta empresa los va a equipar, esta empresa va a dar todo el servicio. Y entonces te va a costar tanto. Tú no te metes, tú no lo hagas. Entonces, sobreprecio en la construcción, más intereses elevadísimos. Ya he hablado aquí que cuando fui jefe de gobierno construimos un hospital de especialidades en Iztapalapa, se llama Belisario Domínguez, 150 camas, 300 millones de pesos. Como al año construyen un hospital igual, incluso de 120 camas, en Zumpango, el Estado de México. ¿Saben cuánto va a costar al final ese hospital? 7,000 millones para 300 que costó el de Iztapalapa. ¿Por qué? Porque se tienen que estar pagando los intereses. Tienen que pagar durante 20 años, hagan la investigación. ¿Quién estaba de secretario de Finanzas en el gobierno del Estado de México en ese entonces?
Videgaray. ¿Quién construyó ese hospital? ¿Cómo se llama el empresario famoso? Hinojosa. Pues eso es lo que ya no existe. Pero tenemos que ponernos de acuerdo todavía con este caso de los hospitales, porque están cobrando muchísimo. Ya Rosa Isela resolvió el asunto de los reclusorios. Aquí nada más hay 3 caminos, ¿no? Cuando se encuentra una situación así. Una, es decir, vámonos al pleito. Desconozco el convenio del contrato, pero imagínense con los ministros, los jueces, que están al servicio de los potentados, porque esa Suprema Corte está al servicio de los machuchones, no está al servicio del pueblo. Ellos no representan al pueblo, no defienden al pueblo, no imparten justicia para el pueblo, están ahí para defender los intereses de la oligarquía. Eso debe de quedar clarísimo. Entonces, bueno, una opción es esa. Lo segundo es vamos a buscar que se reduzca el pago. Sí, y pues lo tercero pues, es aceptar las condiciones, ¿no? Entonces, optamos para lograr una disminución en las cuotas. Y esa secretaria, Rosa Isela Rodríguez, consiguió, ¿cuántos reclusorios? 8 reclusorios. 8 reclusorios. 5 empresas. 5 empresas. Ya ni me pregunten, ahí se los dejo de tarea las empresas, porque tienen que ver también con comunicación, ¿no? Sí. 10,000 millones. Por eso yo digo, no informan, manipulan. No es información, es manipulación. Bueno, porque de esos 5, como 2 tienen que ver con medios, ¿no? Pero ya no hablemos más. Bueno, lo importante es que nos ahorramos 10,000 millones de pesos. En esta administración. Nada más en esta administración. Porque van a pagar menos los que nos sustituyan por ese contrato y algo adicional, que eso también se logró con los gasoductos. Eran tan leoninos esos contratos, son tan leoninos, que al final del contrato, después de estarles pagando 20, 30 años, cantidades excesivas de dinero, el reclusorio les queda a ellos. Ni siquiera pasa al gobierno. Pero así son los tubos para el gas, los gasoductos, los contratos. 20 años y les queda a ellos la infraestructura. Y lo mismo en el caso de los hospitales. Lo que logró Rosa Isela es que terminando el contrato, los reclusorios pasen a ser propiedad pública. Así es, ¿no? Sí, señor. Así fue. Y la reducción es de 40,000 millones. O sea, en total, la reducción de 40,000 millones. Entonces, la compra de medicinas, ya que andamos con esto.
¿Saben cuánto nos ahorramos? 46,000 millones de pesos en este gobierno, en las compras que estamos haciendo. 46,000 millones. Pues por eso andan pues, muy enojados. Pero nos alcanza para entregar la medicina a todos los mexicanos de manera gratuita. A todos. Por eso el sistema es bienestar, para el que no tenga seguridad social y también para cualquier persona que pueda ir y ser atendido como lo necesite y como lo merece, en forma profesional, con médicos especialistas, con análisis clínicos, con intervenciones quirúrgicas, medicamentos, todo gratuito. Garantizar el derecho del pueblo a la salud. Y se puede todo eso y más si no hay corrupción. No olvidar, nunca olvidar que el principal problema de México era la corrupción. El principal problema de México era la corrupción. Entonces, si se corta de tajo con la corrupción, si se destierra la corrupción, el país emerge, sale adelante. Es el florecimiento de México. No hace falta endeudar al país, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta que haya gasolinazos, nada de eso. Y es lo que estamos demostrando. Porque era muchísimo lo que se robaban. Tenían secuestrado al gobierno, siempre hablando, ¿no? El Chapo. ¡Qué barbaridad! Lo sacaban en la lista de la revista Forbes como de los más ricos de México. No, hablando en términos de béisbol, el Chapo jugaba en AAA, no en las grandes ligas. Nada que ver en comparación con otros. Una vez salió en Forbes, ¿no? También, de que Fidel Castro era de los más ricos del mundo. Mucha carga ideológica, pues. Excesivo, ¿no? El sostener eso. Pero la ideología, el fanatismo de derecha, el fascismo, lleva todo. Por eso hay que quitar las cargas ideológicas de izquierda y de derecha. ¿Y saben qué es lo mejor? El juicio práctico. Sentido común, que es el menos común de los sentidos. Vamos a comer ya. Ya es la hora de la comida.